Noticias 1 visitó los sitios clave en que se concentraron los conspiradores venezolanos en Riohacha junto a la frontera venezolana. Enrique Tapias. Mónica, no solamente hablamos con la propietaria de uno de los predios habitados por ellos, sino que obtuvimos gran cantidad de documentos que prueban actividades ilegales. Las advertencias del gobierno Maduro al de Colombia sobre el plan de ataque que se estaba preparando desde nuestro territorio también fue advertido por el entonces ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez en marzo del año pasado. Emplazamos a Iván Duque porque le vamos a presentar en este momento la dirección del campamento número 3 en Riohacha, donde se están entrenando asesinos que con armas largas pensaban penetrar a Venezuela. Riohacha, carrera 19, entre calles 21 y 22. Noticias 1 fue a la dirección. Este es el barrio San Martín, exactamente en la carrera 19-21-55. Esta es la casa que el gobierno de Maduro señaló como el punto en el que estaban ubicados los venezolanos que estaban aparentemente entrenándose para dar un golpe a su gobierno. 26 horas después de que el gobierno venezolano hiciera pública la ubicación de esta casa, sí hubo reacción de esta parte de la frontera. La SIJIN en Riohacha pudo establecer que los militares ya se habían ido y que se encontraban en esta otra vivienda, lugar al que llegaron las autoridades para hacer un allanamiento. Habían unas personas de ahí de la SIJIN, que eran los que estaban ahí, que estaban haciendo esa investigación y sacando papeles y viendo, porque ahí lo que habían eran unos camarotes, en la casa como tal lo que habían eran unos camarotes, una nevera, unos chismes de cocina, según ellos un saco que tenían un uniforme venezolano. El informe de Policía Judicial de ese allanamiento señala que hoy 26 de marzo de 2020, siendo las 15:10 horas, mediante información, medios de comunicación coordinado por la Fiscalía 001 local, estructura de apoyo de Riohacha, se realizó diligencia de allanamiento y registro al bien inmueble, el cual consta de 2 plantas donde se encontraron 8 camarotes metálicos en estado de abandono. Según uno de los testigos del operativo, los ocupantes de esta vivienda huyeron la noche anterior. Ellos habían estado una noche anterior ahí, que ahí habían unas muchachas y que habían unos tipos y que ellos habían, es más, la cocina como tal tenía comida, o sea, y la comida no tenía lana ni tenía nada, era una comida que era fresca. No fresca de acabada de ser, pero sí podía haber sido de un día antes. En el allanamiento, la policía colombiana encontró varios mapas de Venezuela como este, además de uniformes de la Guardia Nacional Bolivariana y documentos de militares venezolanos seguramente desertores. La propietaria de la vivienda que señaló el ministro Rodríguez del gobierno Maduro y testigo del allanamiento hecho por la SIJIN, le dijo a Noticias 1 que esta mujer identificada como Yaxi Álvarez Mirabal, alias Alex, fue quien la contactó para arrendar el inmueble el 1 de julio de 2019. Ella dijo que se llamaba Alex. Yo le digo a Alex arriendo porque de verdad que no. Ella vive en Barranquilla. La entrevistada de Noticias 1, que no ha declarado ante ningún otro medio de comunicación, dijo que a su casa llegaron bajo el pretexto de necesitar una sede para una fundación. Pues me dicen que es para una fundación donde iban a hacer como una sede administrativa para albergar unos venezolanos que le iban a dar comida. Aseguró que el día que la buscaron llegaron colombianos, venezolanos y un extranjero que podría ser norteamericano. Cuando ellos vinieron, inicialmente vinieron, yo me supongo, él no me dijo a mí que era americano, pero por su porte, por la forma de hablar, era extranjero. El testimonio de esta ciudadana colombiana, los documentos del allanamiento y otros elementos de la investigación estuvieron en La Guajira hasta abril de 2020, cuando un fiscal contra el crimen organizado pidió que trasladaran todo el proceso y sus pruebas a Santa Marta. En poder de Noticias 1 se encuentran decenas de documentos, mapas, nombres de militares, solicitudes de elementos de apoyo y hasta transacciones en pequeñas sumas de dólares desde empresas de transportes de valores a los involucrados.
Antes de que la policía decomisara un arsenal que iba para La Guajira para armar a un grupo de venezolanos golpistas, el gobierno colombiano ya sabía que un general de ese país estaba organizando el plan. Enrique Tapias. Mónica, así lo han admitido los militares de ese país en declaraciones ante la Fiscalía en las que detallan el plan, sus partícipes en Venezuela, Estados Unidos y Colombia y la forma en que accedieron a esos recursos. El 23 de marzo de 2020, la Policía de Carreteras incautó en Ciénaga Magdalena un vehículo que se movilizaba desde Barranquilla con destino a La Guajira y en cuyo interior era transportado un cargamento de armas, entre las que se encontraban 26 fusiles, miras telescópicas, chalecos antibalas, radios y binoculares, entre otro material de guerra. Muy seguramente iban destinados a grupos armados organizados. El armamento tenía como destino un grupo de militares venezolanos desertores que se ubicaban en campamentos como el hallado por Noticias 1 y que tenían como objetivo atacar al gobierno Maduro. Esta es la casa que el gobierno de Maduro... Hasta ese momento se desconocían públicamente los detalles del ataque que se organizaba desde Colombia y que fueron descritos por varios civiles y militares venezolanos que declararon ante la Fiscalía colombiana en junio del año pasado, como consta en este documento obtenido por Noticias 1. El general Cliver Alcalá empieza a hacer contacto con el capitán Sequea para montar un operativo y entrar a Venezuela. Nosotros teníamos al hijo del general Baduel, que fue ministro y compadre de Hugo Chávez. Lo teníamos aquí en Bogotá. A nosotros nos contactan para montar la operación a través de él. Otro de los testigos de la Fiscalía es el detective venezolano Sondance Leroy Cortés, quien detalló cómo un grupo de mercenarios americanos llegaron a Colombia en 2019 para apoyar con entrenamiento a los desertores venezolanos. Para mediados del mes de septiembre de 2019, Efraín Matos arriba a la ciudad de Bogotá en un vuelo procedente de Estados Unidos con 2 americanos más, uno de nombre Sky Buckley y Jason, no sé su apellido, ambos compañeros de Efraín Matos en el combate contra el ISIS. El exdetective venezolano también señaló que de estos movimientos tenían información otros oficiales desertores que coordinaban los movimientos en Colombia, especialmente en La Guajira y Bogotá. Estando aquí teníamos que trasladarnos a Santa Marta, donde estaba un campamento con un grupo de militares desertores. Yo, como no tenía documentos, me desplacé vía terrestre desde la ciudad de Bogotá hasta Santa Marta. Efraín, los americanos y el comandante Morales lo hicieron vía aérea. En este documento reposan declaraciones de por lo menos 5 militares desertores que entregaron datos de su presencia y otros uniformados en Colombia. Información similar ya había sido descrita por la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el 27 de septiembre de 2019 en la Asamblea de las Naciones Unidas. En mayo del año pasado, cuando el gobierno asegura que desconocía los planes de militares venezolanos de dar un golpe desde Colombia, la FARC sabía que había un avión esperando junto a la frontera y el ejército que había militares planeando un golpe. Enrique Tapias. Mónica, así lo documenta el testimonio de un militar que entonces capturó 31 celulares que, según información de la que ya disponía el ejército, planeaban un golpe, pero su captura y la incautación se declararon ilegales. El procedimiento inicia con una reacción que yo tuve referente al radar de la Fuerza Aérea que me dicen que hay un avión cerca de la frontera. La declaración es del teniente del ejército colombiano Juan Daniel Giraldo, explicando la captura en la Alta Guajira del militar venezolano Jimmy José Montesinos, un día antes de que se lanzara un ataque desde el sector de Castilletes en La Guajira a Macuto, en Venezuela. El oficial señaló que capturó al militar venezolano Jimmy José Montesinos porque llevaba una bolsa con 31 celulares sin tener clara su procedencia. Me dice que esos celulares son de unos militares venezolanos que estaban planeando un golpe de Estado al presidente de Venezuela. Jimmy José Montesinos quedó libre horas más tarde porque su captura fue declarada ilegal. 39 días antes, el 23 de marzo de 2020, este militar venezolano ya había sido capturado por tráfico y fabricación de armas en Ciénaga Magdalena. El mismo día y en el mismo sector que la Policía de Carreteras incautó un vehículo que se movilizaba desde Barranquilla con destino a Riohacha y que transportaba material de guerra que después se supo iba con destino a militares venezolanos desertores que pretendían atacar al gobierno de Nicolás Maduro desde La Guajira. El 25 de marzo del año pasado, la SIJIN allanó esta vivienda en Riohacha gracias a las coordenadas entregadas por el entonces ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, en rueda de prensa. Riohacha, carrera 19, entre calles 21 y 22. En la diligencia judicial, la policía encontró uniformes de la Guardia Nacional Bolivariana, mapas de Venezuela y listados de militares desertores, entre los que se encontraba el nombre de Jimmy José Montesinos.
La historia de este militar desertor continuó el 18 de junio, fecha en que, según la Dijín, se convirtió en informante de la Fiscalía, como consta en estos documentos en los que el exmilitar entregó detalles de su presencia en Colombia y el sitio donde vivía junto a otros militares desertores. El 2 era el que estaba cerca del centro comercial. El 1 estaba a 2 cuadras de la casa de Riohacha, donde queda la estación de policía, ahí al ladito de la estación de policía. El pasado 31 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela aseguró que el teniente Jimmy José Montesinos fue asesinado por un narcotraficante. Hay un homicidio también, al menos uno que se sepa. El del primer teniente Montesinos asesinado por el narcotraficante Doble Rueda. Pero después de estas declaraciones, Noticias 1 habló con el teniente Jimmy Montesinos, quien confirmó ser informante de la Fiscalía.